Dicen que si escuchas su llanto después de medianoche, no es un mito, es un aviso. Lo que le ocurrió a la familia Herrera en Veracruz no está en libros ni en noticias, pero sigue pasando. Gente que vio a una mujer flotando cerca del río, gente que nunca más volvió a dormir en paz. Esta historia real de La Llorona es tan perturbadora que puede quedarse contigo mucho después de terminar este video. Durante generaciones se creyó que La Llorona era solo una advertencia para niños desobedientes. Pero en 2017, un hombre mayor llamado Julián confesó en su lecho de muerte algo que nunca había contado a nadie. Cuando tenía 12 años, su hermana fue llevada por una mujer que lloraba entre los árboles. Lo más aterrador es que desde entonces la familia vivió una maldición silenciosa, voces en las paredes, apariciones en espejos y un insomnio inexplicable que terminó por consumirlos. Esta no es solo una leyenda, es un rastro de terror que aún se arrastra por los pueblos de México. La historia comienza en un pequeño pueblo del estado de Veracruz, a orillas del río Jamapa, donde el tiempo parece haberse detenido y las tradiciones pesan más que las palabras. Allí, entre árboles de guayaba y caminos de tierra, vive gente que aún deja sal a las puertas por las noches y que baja la voz cuando menciona el nombre de ella. Nadie dice La Llorona en voz alta después del atardecer. No por superstición, sino por experiencia. La familia Herrera era una de esas familias antiguas, conocidas por todos y respetadas por su trabajo con la tierra. Don Elías Herrera y su esposa Magdalena tenían 3 hijos: Julián, el mayor, Mariela, de 12 años, y el pequeño Simón, que apenas comenzaba a hablar. Vivían en una casa sencilla de adobe, cerca del río, rodeada de milpas y naranjales. Todo parecía normal, casi feliz, hasta que ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Una tarde de septiembre, con el cielo encapotado y el ambiente pesado por la humedad, Mariela salió a buscar a Simón, que jugaba cerca de la orilla del río. Nunca regresó. No hubo gritos, no hubo señales. Solo su lazo de cabello, abandonado junto a una roca húmeda, y unas pequeñas huellas que se perdían en la ribera. Buscaron por días, con la ayuda de vecinos, perros, incluso rezos en procesión, pero fue inútil. Don Elías, hombre firme y de pocas palabras, cayó en un silencio profundo. Magdalena dejó de comer. Julián, con solo 12 años, fue testigo de lo imposible. Él fue el último que vio a Mariela, pero lo que nunca se atrevió a decir, lo que guardó durante décadas, fue lo que vio a pocos metros de ella. Una figura blanca flotando entre los árboles. Cabello largo, un rostro oculto por un velo húmedo y un sonido, un llanto, no humano, no animal, algo que le heló la sangre. Esa noche la familia no durmió, no por tristeza, sino porque no podían. Desde algún rincón de la casa comenzaban a escucharse gemidos ahogados, como si alguien llorara dentro de las paredes. Pensaron que era el trauma, el dolor, pero al pasar los días, los sonidos se hicieron más claros, más insistentes. Julián notaba que el agua del cántaro se agitaba sola, que las velas parpadeaban aunque no hubiera viento, y que el reflejo del espejo del baño mostraba algo que no estaba en la habitación. Magdalena juraba ver sombras al pie de la cama. Elías, que había dejado de hablar, comenzó a dormir de día y mantenerse despierto por las noches, como si esperara que ella volviera. Fue entonces cuando comenzaron los sueños. Julián soñaba con Mariela, de pie junto al río, tomada de la mano de una mujer vestida de blanco. Le pedía ayuda, pero su boca no se movía. Solo los ojos hablaban. Puro terror. Y detrás de ella, esa misma figura, con lágrimas negras cayendo por el velo. Pero no era solo un sueño.
Una noche, Julián despertó empapado en sudor. Afuera, en el patio, creyó ver la silueta de su hermana. Corrió, sin pensar, la siguió hasta la orilla del río, entre los árboles, y entonces la vio, no a Mariela, sino a la otra. La mujer flotaba, su vestido parecía agua sólida, su pelo mojado colgaba como raíces, y su rostro no tenía ojos, solo cuencas oscuras que lo miraban directamente. Julián gritó, y la figura desapareció. Corrió de vuelta a casa, pero desde esa noche el insomnio se instaló como una maldición. Nadie podía dormir. Incluso el pequeño Simón lloraba sin motivo, señalando esquinas vacías y repitiendo: «Mamá llora en la pared». La familia comenzó a fragmentarse. Magdalena enfermó, Elías dejó de trabajar y Julián dejó de hablar del tema. Durante años, nadie más en el pueblo supo la verdad. Creían que Mariela se había ahogado, que los Herrera eran víctimas del dolor. Pero solo ellos sabían lo que pasaba en esa casa, y Julián, solo él vio a la Llorona cara a cara. Décadas después, ese niño sería un anciano y rompería el silencio antes de morir. Pero eso es apenas el principio del horror que vendría, porque cuando la Llorona se aparece, no siempre se lleva a alguien, a veces se queda. Julián creció con el peso de un secreto que lo carcomía por dentro. Mientras los años pasaban y el pueblo seguía su curso con festividades, nacimientos y entierros, él se mantenía al margen, callado, con los ojos siempre en dirección al río. Nunca volvió a jugar como los demás niños, ni se permitió llorar abiertamente. Había algo en su mirada que hacía que incluso los adultos bajaran la voz al acercarse a él. Don Elías murió en silencio, víctima de una enfermedad nerviosa que lo consumió lentamente. Magdalena, su madre, se volvió una sombra en la casa. Caminaba por los pasillos como si buscara algo que había olvidado, murmurando frases desconectadas, encendiendo velas que nadie se atrevía a apagar. Solo Simón, ya adolescente, parecía conservar algo de vida, aunque incluso él tenía pesadillas frecuentes. Hablaba dormido y decía cosas extrañas como: «Ella está detrás de la puerta» o «No abras el espejo esta noche». Julián se convirtió en el sostén de la familia, trabajando en el mercado del pueblo y regresando cada noche a una casa que ya no sentía suya. Había paredes que crujían como si respiraran, espejos que devolvían imágenes que no coincidían con la habitación, y un cuarto, el de Mariela, que nadie se atrevía a abrir. A pesar de todo, nunca abandonó el lugar, como si algo lo atara allí, como si, de alguna manera, estuviera esperando una señal o un castigo. Un domingo, mientras organizaba los papeles viejos de su padre, encontró una libreta escondida bajo una tabla del piso. Era el diario de Magdalena, escrito con letra temblorosa y desordenada. Las últimas páginas eran un caos de frases repetidas. No fue su culpa. Ella llora por los que no escuchan. Mariela no está muerta, está atrapada en el agua. En una de las páginas, con tinta roja, había un dibujo infantil. Una mujer de cabello largo y vestido blanco, parada bajo la lluvia, con un río detrás de ella y 3 niños frente a ella. Uno de ellos estaba tachado. Julián cerró el diario temblando. Sabía que su madre no había inventado eso. Esa imagen no era simbólica, era un recuerdo, un mensaje, y él, durante toda su vida, había ignorado las señales. Esa noche, los susurros volvieron con más fuerza. Provenían del cuarto de Mariela, cerrado desde hacía décadas. Al principio eran apenas sollozos. Luego se convirtieron en palabras arrastradas, como si vinieran de muy lejos, bajo tierra o bajo agua. «¿Por qué no me ayudaste?». Julián no durmió. Y al día siguiente el espejo del baño amaneció empañado. En el vaho, escrito con un dedo, aparecía una frase: «Estoy despierta». El terror no se había ido,
Solo había estado dormido y ahora había vuelto. Julián comenzó a deteriorarse. No físicamente, seguía siendo fuerte para su edad, pero su mirada estaba vacía, como si cargara un luto que nunca terminó. Lo que lo atormentaba no era solo el pasado, era la sensación constante de que la Llorona nunca se había ido. Algo o alguien estaba al acecho dentro de la casa. Los espejos comenzaban a empañarse solos, incluso en días secos. El agua del grifo a veces salía turbia, como si llevara consigo restos del río. Una noche, al pasar frente a la puerta del cuarto de Mariela, cerrada desde la tragedia, Julián escuchó un sonido que lo paralizó. 3 golpecitos suaves, seguidos de un susurro que venía desde adentro. Julián, no era una voz grave, era infantil, dulce, familiar. Aquella voz que, incluso después de tantos años, él reconocería entre mil. Era la voz de su hermana. Con las manos temblorosas, se acercó a la perilla. Estaba helada, no la giró. Solo apoyó su oído contra la madera. Del otro lado, se escuchaban pasos pequeños y el arrastre de algo sobre el suelo, como si alguien estuviera jugando o tratando de salir. Regresó a su cuarto sin mirar atrás. Esa noche no durmió. Al día siguiente, al abrir la puerta de la sala, encontró 3 muñecas de trapo sobre la mesa. Eran idénticas a las que Mariela cosía de niña. Una tenía los ojos cosidos con hilo negro, otra estaba decapitada, pero la tercera era la peor. Tenía su rostro, hecho a mano, con detalles evidentes, su barba gris, su camisa rayada y una lágrima roja bordada en el ojo izquierdo. Empezó a sospechar que algo en ese cuarto había sido despertado, que el lamento de la Llorona no era solo un eco, sino un llamado. Un recordatorio constante de que él había fallado, que no salvó a su hermana. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable. Abrir la habitación de Mariela por primera vez en 46 años. Esa noche, encendió velas a lo largo del pasillo. Llevaba consigo una cruz de madera y el diario de su madre, como si eso pudiera protegerlo. Al destrabar la puerta, el aire se volvió denso. Un olor a flores podridas y agua estancada lo envolvió. La habitación estaba tal como la habían dejado. La cama tendida, los juguetes en los rincones, el vestido blanco colgado en la pared. Pero había algo nuevo. En el espejo del tocador, una frase escrita con lo que parecía ser sangre seca. «Estoy debajo del río». El suelo crujió detrás de él. Se dio vuelta rápidamente y por menos de un segundo vio una silueta blanca parada en el pasillo, con el cabello cubriéndole el rostro. El grito que escuchó no vino de afuera, vino desde dentro de él. Y esa noche, Julián comenzó a olvidar cómo se dormía en paz. A la mañana siguiente, Julián despertó con la sensación de que no había dormido en absoluto. Sus ojos estaban secos y las velas que había dejado encendidas estaban completamente derretidas, como si hubieran ardido durante días. En el suelo, justo frente a la puerta del cuarto de Mariela, había marcas de agua, pequeñas pisadas descalzas que se dirigían hacia el pasillo y se desvanecían en la nada. Decidió ir al pueblo. No por comida ni por compañía, sino para buscar al único hombre que podría entender lo que estaba viviendo. Don Fermín, un curandero viejo, ciego de un ojo, que vivía al borde del cementerio y al que muchos evitaban por miedo o por respeto. Julián llegó con el diario de su madre en las manos. No dijo mucho, solo mostró la página con la frase escrita en sangre: «Estoy debajo del río». Don Fermín no necesitó más. Con voz temblorosa le dijo: «Ella no está en el río, está aquí. Y no llora porque extrañe, llora porque la olvidaron.
Y cuando una madre es olvidada, se convierte en castigo. El curandero sacó una pequeña cruz hecha de ramas de pirul, una vela negra y un frasco con agua bendita. Le advirtió que no intentara expulsarla. La llorona no se va, se calma. Y para calmarla, alguien tiene que recordar su dolor sin huir de él. Esa noche, Julián volvió a la casa y colocó la cruz en el umbral del cuarto. Encendió la vela negra, se sentó frente a la puerta cerrada y empezó a leer en voz alta las últimas páginas del diario de su madre. Cada palabra era un golpe en su pecho. Los remordimientos, las visiones, las noches enteras rezando sin que nadie respondiera. Al llegar a una página en blanco, la vela se apagó sola. En ese instante, el silencio fue total. Ni grillos, ni viento, ni el zumbido habitual del campo. Y entonces lo escuchó. El llanto. No venía del cuarto, venía detrás de él. Giró lentamente, y allí estaba, una figura femenina, empapada, con el vestido pegado al cuerpo como si acabara de salir del río. Sus cabellos oscuros cubrían casi todo el rostro, excepto los labios. Partidos, morados, como si jamás hubieran dejado de llorar. Ella no se movía, solo miraba, o eso parecía, porque no tenía ojos. Julián intentó hablar, pero su voz se quebró. No había palabras que pudieran contener lo que sentía. Era culpa, era miedo, era la certeza de que lo que había ignorado toda su vida finalmente había tomado forma. La figura dio un paso hacia él y la madera crujió bajo sus pies descalzos. El agua comenzó a filtrarse por las paredes, las luces se apagaron y todo lo que quedó fue el sonido de su respiración y un susurro que se coló en sus oídos. «Ya sabes quién soy». Julián se desmayó en el suelo, con los ojos abiertos y el corazón palpitando como si el tiempo se hubiera detenido. Y en la oscuridad, ella seguía allí. Julián despertó en el suelo de la sala, con la espalda empapada y las velas derretidas alrededor de él, como si hubieran ardido durante siglos. Afuera, el cielo seguía oscuro, aunque su reloj marcaba las 9 de la mañana. Era como si el tiempo dentro de la casa se hubiese separado del resto del mundo. Apenas logró ponerse de pie, notó que el espejo del pasillo, ese que su madre siempre cubría con un paño negro, estaba descubierto, y lo que vio lo dejó sin aliento. Su reflejo lo observaba con ojos ensangrentados, completamente fijos, sin parpadear, pero su rostro no mostraba miedo. Sonreía, retrocedió con un grito ahogado, tropezando con las sillas y cayendo al suelo. El reflejo no imitaba sus movimientos. Se quedó allí, sonriendo. Durante los días siguientes, Julián comenzó a percibir cambios en sí mismo. No dormía, no comía, pero no sentía hambre. Comenzaba a escuchar voces que le hablaban desde las paredes, desde los cristales, desde los rincones oscuros de la casa. Algunas eran suaves, como la de su hermana. Otras eran gritos desgarradores, lamentos de mujeres que pedían a gritos a sus hijos, mientras otras lo maldecían por no haber hecho nada. La casa se transformó en un purgatorio. Cada noche, a las 3:33 en punto, el llanto de la llorona se hacía más fuerte. Y cada madrugada, Julián encontraba algo nuevo en la casa. Una prenda mojada en el sillón, huellas de pies descalzos en el pasillo, o juguetes viejos con las bocas cosidas. Una mañana, decidió hablar con su hermano Simón, el único que quedaba con vida de la familia. Lo encontró en un pueblo vecino, alejado de todo, trabajando como vigilante nocturno en una vieja fábrica abandonada. Cuando Julián le contó lo que estaba ocurriendo, Simón palideció. «Tú también la ves», susurró sin mirarlo a los ojos. Entonces le confesó que desde que se fue de la casa, nunca más pudo dormir del todo. Siempre la escuchaba, en sueños, en el silencio,
Incluso de adulto, a cientos de kilómetros, a veces encontraba a una mujer vestida de blanco en los pasillos vacíos del lugar donde trabajaba. Jamás le hablaba, pero sus ojos lo seguían, y en una ocasión creyó verla llorar sobre su cama. No se trata de un lugar, Julián, se trata de nosotros. Ella nos marcó. El silencio que siguió fue sepulcral. Julián comprendió entonces que la Llorona no estaba atada solo al río ni a la casa, estaba atada a su sangre, a su historia, y que cada miembro de la familia Herrera, tarde o temprano, la vería, la oiría, la temería. «¿Y si le devolvemos lo que quiere?», dijo Julián, casi sin pensarlo. Simón lo miró con terror. «¿Tú quieres volver allí?». Julián asintió. No para huir, no para pelear, sino para terminar lo que nunca debió quedar abierto. Porque la mujer que llora no solo busca a sus hijos, busca a los que la olvidaron. El regreso a la casa no fue inmediato. Julián pasó 3 días en silencio preparando lo que consideraba una despedida. No sabía si volvería, ni en qué estado. Pero dentro de él había una resolución que nunca antes había sentido. No podía seguir huyendo. Si la Llorona se había aferrado a su familia por décadas, era porque algo había quedado sin cerrar. Una deuda, un grito que nadie quiso escuchar. Reunió velas, incienso, el diario completo de su madre, una fotografía antigua de Mariela y la cruz de pirul que aún conservaba desde su visita a don Fermín. Volvió a la casa en una madrugada brumosa, cuando el río parecía más una serpiente dormida que un cuerpo de agua. Los grillos habían callado y el viento traía consigo el olor a tierra mojada y flores marchitas. Entró sin encender la luz. Todo estaba tal como lo había dejado, pero el silencio ahora era más denso, como si la casa lo esperara. En el cuarto de Mariela, la humedad había manchado las paredes con figuras que parecían manos infantiles, y en el suelo había un rastro de agua que formaba círculos, como si alguien hubiera estado girando en el mismo lugar durante horas. Colocó la cruz sobre la cama, encendió las velas alrededor y comenzó a leer el diario, una página tras otra, en voz alta, aunque la garganta se le cerrara. La voz de su madre resonaba en cada línea. No fue su culpa. La niña escuchó el llanto y salió. Yo debí cerrar la puerta del río. De pronto, el ambiente se volvió helado. La llama de las velas se alargó, temblando, y del pasillo llegó ese sonido desgarrador, inconfundible, un lamento que no parecía de una mujer, sino de algo roto por dentro. «¿Dónde están mis hijos?», susurró una voz, no desde afuera, sino desde las paredes mismas. Julián cerró los ojos, temblando. «No somos tus hijos, pero te escuchamos, ya no estás sola». Al abrir los ojos, frente a él, estaba ella, la mujer, la figura que lo había perseguido en sueños desde niño, vestida de blanco, mojada, con el rostro oculto por un velo oscuro. De su cuerpo caían gotas negras que desaparecían al tocar el suelo. No flotaba, no caminaba. Se deslizaba, como si no perteneciera a este mundo, y por primera vez, no lloraba, solo lo miraba. Julián no retrocedió, se arrodilló ante ella, sosteniendo la fotografía de Mariela. Ella no te pertenecía, pero tú te llevaste su voz. Devuélvela, devuélvenos la paz. El lamento volvió más suave, como un suspiro profundo. La figura extendió la mano, y cuando sus dedos tocaron la foto, se desintegró en agua. Las velas se apagaron, y en ese momento un suspiro cálido recorrió la habitación, como si por fin alguien hubiera sido escuchado. Pero Julián no sonrió. Sabía que los espíritus no desaparecen, solo se adormecen, y la Llorona aún no había dicho su última palabra.
Julián abandonó la casa al amanecer con la piel húmeda y el alma desgastada. Caminó sin mirar atrás, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo antiguo, algo que había vivido en las grietas de su familia durante generaciones. El pueblo aún dormía, pero el río murmuraba como si supiera lo que había ocurrido. Durante semanas no regresó. Se instaló en una habitación prestada, sin contacto con nadie. A veces despertaba empapado en sudor, otras veces con la sensación de que alguien lo observaba desde la ventana. Pero lo que más lo inquietaba eran los sueños, siempre con Mariela, siempre cerca del agua, siempre con el eco lejano de un llanto que no era suyo. Un día recibió una carta sin remitente. Dentro había una hoja arrancada de un cuaderno infantil. Era un dibujo, una niña parada frente a un río y detrás de ella una figura alada vestida de blanco con el rostro cubierto por un velo. Abajo, escrito con letra infantil: ella ahora está en paz. ¿Y tú? La letra era idéntica a la de su hermana. Julián supo que no estaba libre, que la liberación de la Llorona había tenido un precio. Volvió al pueblo solo una vez más, para visitar la tumba de su madre. Allí encontró a don Fermín, quien lo esperaba como si supiera que vendría. Le ofreció una bebida amarga hecha con hierbas y le dijo: ella ya no llora por los suyos, pero ahora otros la escuchan. El eco nunca desaparece. Julián quiso preguntar más, pero el anciano ya se alejaba entre las lápidas. En la cruz de la tumba, alguien había colgado una cinta blanca, mojada, como las que las madres ponen en los santos cuando hacen promesas. Esa noche, al regresar a su habitación, vio en el espejo una figura detrás de él. No era la Llorona, era su hermana. Sonreía, y por primera vez él también lloró, no de miedo, sino de alivio, aunque en el fondo sabía que algo aún se arrastraba en la orilla del río, esperando a ser recordado, porque en los campos de México, entre plegarias y silencios, las leyendas no mueren, solo cambian de rostro. Las semanas siguientes fueron como un susurro constante entre realidad y delirio. Julián comenzó a recorrer pueblos cercanos, hablando con ancianos, parteras y campesinos que aún recordaban los tiempos en que el llanto de la Llorona era parte de la noche. Descubrió que su historia no era única. En cada rincón de México había versiones distintas del mismo lamento. En unos, ella vagaba buscando a sus hijos ahogados. En otros, castigaba a los infieles o a las madres que no protegían a sus niños. Pero en todos los relatos había un patrón: el olvido. La Llorona aparecía donde la memoria colectiva flaqueaba, donde el dolor era enterrado sin ser sanado, donde el agua, ese espejo del alma, dejaba de fluir con verdad. En uno de esos pueblos, una mujer llamada doña Ramira lo recibió en su humilde casa de adobe. Le ofreció café de olla y le mostró una caja de cartas antiguas, todas escritas por mujeres que habían perdido a sus hijos en circunstancias misteriosas. Algunas hablaban de voces en la madrugada, de puertas que se abrían solas, de sombras blancas que caminaban sobre los techos. La Llorona no es una mujer, le dijo doña Ramira sin levantar la voz. Es un lamento que se hace carne. Es la voz de todas las que no pudieron llorar en paz. Julián se quedó en silencio, sintiendo cómo una parte de él se quebraba. Esa noche soñó con el campo de maíz detrás de su casa. Las hojas se movían aunque no hubiera viento. En el centro del maizal vio a Mariela de espaldas, caminando hacia una figura blanca que la esperaba con los brazos abiertos. Al querer gritarle que se detuviera, su voz no salió. Y justo cuando la figura se dio vuelta, Julián despertó, jadeando, con lágrimas en los ojos. El sueño le dejó claro que no bastaba con reconocer el dolor. Había que contarlo, compartirlo, darle forma para que no se convirtiera en sombra,
Así nació en él una idea: escribir todo. El diario de su madre, sus vivencias, los relatos que escuchó en los pueblos, darle a la Llorona una historia que pudiera leerse para que no tuviera que gritarla más en la oscuridad. Pero antes tenía que regresar al lugar donde todo había comenzado. No por nostalgia, sino porque algunas puertas deben cerrarse desde adentro. El regreso fue distinto a los anteriores. Esta vez, Julián no llevaba protección, ni velas, ni cruces. Solo un cuaderno en blanco, una pluma y el diario de su madre envuelto en un pañuelo bordado por Mariela. El camino al pueblo estaba más silencioso que nunca, como si incluso la tierra reconociera que algo estaba por concluir. Al llegar a la casa, notó que la vegetación había crecido salvajemente. Las enredaderas cubrían las ventanas, el tejado parecía a punto de ceder y un olor húmedo, casi dulce, emanaba desde el interior. No había señales de que alguien más hubiera entrado desde su última partida. Pero al empujar la puerta principal, el aire era distinto. No denso, no maldito, sino expectante. Julián cruzó el umbral lentamente. Cada habitación parecía congelada en el tiempo. El reloj del pasillo marcaba la hora exacta en que Mariela desapareció, 2:47 a.m. Las muñecas seguían sobre la mesa, aunque ahora estaban secas, sin manchas. El espejo del baño reflejaba su rostro sin distorsiones. Pero lo que más llamó su atención fue el cuarto de su hermana. La puerta estaba entreabierta. Entró con el corazón palpitando como un tambor. Todo estaba ordenado, limpio, como si alguien o algo hubiera estado esperando su regreso. Sobre la cama, el vestido blanco de Mariela. Encima, una nota escrita con la misma caligrafía infantil de la carta que recibió semanas atrás. La historia debe ser contada, ya no por miedo, sino por memoria. Julián se sentó en el suelo de madera, abrió su cuaderno y empezó a escribir. No como una víctima, no como un sobreviviente, sino como un testigo. Cada palabra que anotaba parecía liberar algo en el aire. La casa suspiraba con cada línea. En un momento creyó escuchar pasos en el pasillo. No se giró, solo siguió escribiendo. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la cama, junto al diario de su madre. Se puso de pie y al cruzar nuevamente la puerta del cuarto, notó que ya no estaba solo. En el umbral, de pie, una niña de trenzas negras lo observaba. No hablaba, no lloraba, solo extendía su mano hacia él. Julián no retrocedió. Se inclinó, tomó la mano de la niña y juntos salieron de la casa. El sol estaba saliendo, el río brillaba a lo lejos, y por primera vez en su vida, el viento no traía lamentos, sino silencio. El tipo de silencio que llega cuando una historia, por fin, ha sido escuchada. Aquel silencio no fue una despedida, sino una tregua. Julián lo entendió en lo más profundo de su alma. Algunas presencias no desaparecen, solo descansan cuando son reconocidas. Durante los días siguientes decidió no volver más a la casa. La dejó cerrada, con los cuadernos en su interior, como una especie de altar invisible para quien necesitara escuchar o recordar. Se instaló en un pequeño pueblo de montaña, donde el internet no llegaba y las noches eran verdaderamente oscuras. Comenzó a trabajar en la biblioteca local, ayudando a ordenar libros viejos y a registrar relatos orales de los ancianos del lugar. Nunca hablaba directamente de la Llorona, pero muchos notaban que su mirada tenía algo distinto, un peso, una historia que no estaba en los libros. Fue allí donde conoció a Lucía, una mujer que se dedicaba a recopilar leyendas mexicanas para conservarlas en archivos digitales. Una tarde, ella le pidió ayuda para transcribir unas grabaciones. Julián aceptó, y al escuchar una en particular,
la de una mujer mayor que hablaba sobre la señora del velo blanco que camina sobre el agua, sintió un escalofrío familiar. Pero esta vez no era miedo, era pertenencia. Lucía, curiosa, le preguntó si creía en esas cosas. Julián solo respondió: no se trata de creer, se trata de recordar. Entonces, por primera vez en muchos años, decidió contar su historia. No como un cuento de terror, sino como una verdad que necesitaba tener voz. Lucía lo ayudó a grabar todo: su infancia, la desaparición de Mariela, las visiones, el diario de su madre, las apariciones, los silencios, los susurros, todo. Cuando el archivo fue publicado en un foro de leyendas mexicanas, comenzaron a llegar mensajes de personas de todo México. Yo también la vi. Mi abuela decía lo mismo. En mi pueblo se escucha el llanto cuando el río crece. Y así el eco creció. No como una maldición, sino como un puente entre los vivos y los olvidados. Julián entendió que la Llorona nunca fue solo una mujer. Fue muchas, fue todas. Fue el reflejo del dolor colectivo que nunca tuvo palabras. Y ahora, por fin, tenía rostro, tenía nombre, tenía historia. Y con eso podía descansar. O al menos eso creyó. Una noche, meses después de haber contado todo, Julián salió a caminar solo por la vereda que bordeaba la montaña. Era una noche fría, sin luna, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Llevaba consigo una pequeña libreta, donde escribía frases sueltas, ideas, recuerdos que a veces llegaban como susurros del pasado. Mientras caminaba, vio algo que lo detuvo en seco. Sobre una piedra grande, justo al borde del sendero, había una muñeca de trapo, mojada, vieja, exactamente igual a una que Mariela solía cargar cuando eran niños. Se inclinó lentamente para tomarla, pero al tocarla notó que aún estaba tibia, como si alguien la hubiera dejado allí hacía apenas segundos. Levantó la mirada y entre los árboles la vio, una figura alta, delgada, cubierta por un velo blanco que flotaba sin viento. No lloraba, no hablaba, solo estaba allí observándolo. Pero esta vez Julián no sintió miedo. Se acercó 2 pasos, apretando la muñeca contra su pecho, y entonces la figura levantó una mano y señaló el cielo. Julián alzó la vista. Las estrellas parecían más brillantes, y por un momento creyó escuchar un canto lejano. Un canto triste, sí, pero armonioso. Como si en algún rincón del universo todas las madres que alguna vez lloraron, por fin, hubieran encontrado consuelo. Cuando volvió la vista al bosque, la figura ya no estaba. Solo quedaba el susurro del viento y la certeza de que la Llorona no era un castigo. Era un aviso, un llamado, una herida abierta en la memoria de un pueblo que no debe olvidar. Julián regresó esa noche con la muñeca en las manos y una decisión clara. Contaría cada historia que encontrara, cada eco que le llegara, porque el dolor solo se convierte en paz cuando alguien lo escucha y lo nombra. Y mientras haya quien recuerde, la Llorona nunca volverá a gritar en vano. Si alguna vez escuchaste un sonido inexplicable en la noche, esta historia te va a tocar el alma. No estás solo. Hay quienes todavía escuchan su lamento. Si esta historia te impactó, apóyanos con un like y suscríbete al canal para más relatos reales que no te dejarán dormir. Tus noches pueden cambiar después de escuchar lo que vas a ver.